La llave. Hoy vamos a tener un tema que realmente era necesario tratarlo. Y lo vamos a dividir en dos partes. El tema es el regreso a la moral. Como habéis visto en portada, evidentemente tiene que ver con Estados Unidos y con una ley que ha surgido muy clara sobre aborto. Pero ya sabéis, vamos a leer una serie de noticias para situarnos primero de todo. Y al final las vamos a comentar. Todos conocéis, los que habéis seguido las conferencias desde hace bastante tiempo, cómo prácticamente desde siempre veníamos diciendo que habría un retorno a la moral. ¿Por qué? Porque la profecía lo decía así. Por desgracia, eso, que es algo que era conocido hace años, ahora ha quedado prácticamente en el olvido. Y tal como van las circunstancias del mundo, muchas personas creen que volver a la moral como antaño, imposible. Bien, pues vamos a ver cómo el mundo va a hacer un cambio. Y ese cambio era profecía que empezaría por Estados Unidos. Y no pasaría porque sí, sino que eso vendría dado por una motivación por detrás, sumamente importante y que también trataremos. Pero ya os digo, habrá dos partes. Hoy, noticias al respecto. Después, tema ya, como no, totalmente profético, demostrando que eso sí estaba escrito. Vamos a empezar con lectura, evidentemente. Y la primera de las noticias es bastante extensa, pero que nos va, como os decía antes, a situar plenamente en la noticia. Fijaos, empieza así: Roe contra Wade estuvo atrozmente errada desde el principio. ¿A qué hace referencia esto? Pues ahora lo veremos. Las claves de la sentencia que ha tumbado el aborto en Estados Unidos. El Tribunal Supremo deroga el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿En qué consiste todo esto? Pues vamos a leerlo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este viernes el derecho federal al aborto al pronunciarse sobre un caso particular, del mismo modo que hace medio siglo lo consagró en su fallo sobre otro pleito, Roe contra Wade, de 1973, que sentó el precedente legal que desde este viernes ya es papel mojado. El caso, que acaba de entrar con letras mayúsculas en la historia judicial y social de Estados Unidos, lleva el nombre Dobbs contra Jackson Women's Health Organization. Enfrentaba a las autoridades de Mississippi con una clínica de salud reproductiva de su capital a cuenta de una ley estatal de 2018 que prohíbe la mayor parte de interrupciones después de las primeras 15 semanas de embarazo. 6 jueces conservadores contra 3 liberales han sentenciado que el aborto no está amparado por la Constitución y han devuelto a los 50 estados la potestad para legislar sobre el tema. Se calcula que 26 estados correrán a prohibir en mayor o menor medida la interrupción legal y segura del embarazo. En otros lugares, de signo demócrata, promulgarán normas que la garanticen más allá de las sentencias del Supremo. Ya nos damos cuenta que esto va de leyes y evidentemente esto se ha aprobado a consecuencia de una gran polémica que hubo recientemente, en 2018, prácticamente hace 3 años y pico, 4, en que había disputas sobre una cuestión también de esto, aborto. Hubo hace muchos años, en 1973, una resolución que sentó ese precedente legal y que sirvió para que, bueno, se pudiese aprobar el tema abortivo. Fijaos que sucedió algo, y es que el Tribunal de la Élite de Estados Unidos, ese Consejo Supremo, tuvo cambios, y tuvo una serie de cambios que vale la pena determinar. Ya sabéis, hay jueces que son conservadores, otros que son liberales, algunos son católicos, otros protestantes, otros son judíos. Y cuando Donald Trump llegó a la presidencia, precisamente uno de ellos murió y tuvo que ser sustituido. Y mira por dónde, veremos más adelante quién fue esa persona, que ya lo presentamos en conferencias en su momento, que ha servido para que haya una fuerza de conservadora mayoritaria votando precisamente sobre esta ley contra el aborto.
Fijaos que hay unos que son conservadores, 6, 3 que son liberales. Y esto es lo que ha decantado la balanza totalmente. Pero vamos a ver también qué exponían cada uno de ellos para ver hacia dónde iba toda esta tendencia. El fallo ha desatado un auténtico terremoto político y social en Estados Unidos. Por más que el fondo se conociera ya desde el pasado mes de mayo, cuando se filtró un borrador escrito por Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria. En lo esencial, se ha mantenido intacto, pese a que fue escrito en febrero y pese a la presión social. En sus 213 páginas, a esa opinión mayoritaria, secundada por Clarence Thomas, Neil Grush, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y el presidente John Roberts, siguen las opiniones particulares concurrentes de Thomas, Kavanaugh y Roberts, y por fin el voto particular en contra de los 3 jueces liberales, Elena Kagan, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. La opinión mayoritaria firmada por Samuel Alito. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto. El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria del tribunal, arranca su escrito de 79 páginas con la misma idea con la que lo termina. El aborto es un asunto moral profundo que suscita visiones opuestas. Algunos creen fervientemente que la persona humana existe desde el momento de la concepción y que el aborto acaba con una vida inocente, señala. Otros creen con la misma fuerza que cualquier regulación del aborto invade el derecho de una mujer a controlar su propio cuerpo e impide que las mujeres alcancen la igualdad absoluta. Otros, en un tercer grupo, piensan que el aborto debería ser legal en algunas circunstancias, pero no en todas. Durante los 185 primeros años, desde la adaptación de la Constitución, se permitía que cada Estado gestionase este asunto en concordancia con la visión de sus ciudadanos. Alito considera que ahí reside el pecado original de Roe contra Wade. Aunque la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, el tribunal sostuvo que sí confiere un derecho amplio a obtenerlo. Ya veis que aquí, en las distintas opiniones que se irán dando, se muestran las tendencias de opinión que podía haber, unos totalmente a favor, otros totalmente en contra, otros diciendo sí aborto, pero solo bajo ciertas condiciones. Y todo esto, fijaos que donde se basa la polémica es que si esto era constitucional o no. Vamos a ver qué más nos dicen. Roe contra Wade estuvo atrozmente errada desde el principio. Alito arremete contra la sentencia de 1973 en un tono que recibió críticas por su dureza cuando un borrador de la sentencia conocida este viernes se filtró el pasado mes de mayo. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de conseguir un acuerdo nacional sobre el asunto del aborto, Roe y Casey, Planned Parenthood contra Casey, un caso que en 1992 estuvo a punto de llevarse por delante Roe, pero lo acabó ratificando, han inflamado el debate y profundizado las divisiones, escribe el juez conservador. Es momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes del pueblo, remacha, es decir, a las cámaras legislativas de cada estado. El aborto no es un derecho implícito en el concepto de libertad. El juez recuerda que tanto el precedente de Roe 1973 como su ratificación en el caso de Casey 1992 se basa en la 14ª enmienda de la Constitución. Esta sirve para garantizar algunos derechos que no están explícitamente mencionados en la Carta Magna de Estados Unidos, pero se hallan profundamente arraigados en la historia y tradición, o son implícitos en el concepto de libertad exigida, como estableció el fallo Washington contra Glucksberg en 1997. El derecho al aborto no entra dentro de esta categoría, afirma Samuel Alito. Ya veis que dicen profundamente arraigados en la historia y tradición. Por tanto, esto entra dentro de la Constitución, bueno, no del todo, pero hay la historia y la tradición que tienen su peso. Todo esto es lo que ha llevado a valorar y a dictaminar. Va diciendo aún más cosas.
Los estadounidenses continúan teniendo puntos de vista apasionados y ampliamente divergentes sobre el aborto, y las legislaturas estatales han actuado en consecuencia. Aquí, Alito olvida la estadística. Según un reciente estudio de Pew Research Center, el 61% de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal, en todos o en casi todos, en todas o casi todas las circunstancias, aunque muchos se abren a restricciones, mientras que el 37% cree que debería ser ilegal. La opinión concurrente del juez Clarence Thomas. Tenemos el deber de corregir otros precedentes. El juez Clarence Thomas, tal vez el más conservador del tribunal, más conservador en décadas, se suma a la opinión mayoritaria del tribunal porque correctamente sostiene que no existe el derecho constitucional al aborto. Pero no le parece suficiente. Roe contra Wade está basada en la 14ª enmienda, la que garantiza el derecho a la intimidad. En esa misma enmienda están basadas otras sentencias que, según los expertos, están en el alero, como la que garantiza el matrimonio homosexual, las relaciones entre personas del mismo sexo y la contracepción. Thomas pide al tribunal que considere tumbar también esos precedentes. Fijaos que aquí ya empieza la cosa a ser algo más que solo tema aborto. Mirad cómo ya se habla de ¿y el matrimonio homosexual? Pero ¿y las relaciones gays, de personas del mismo sexo? Pero además, ¿y los anticonceptivos, la contracepción? Todo esto puede también caer después de este tema del aborto. Y vamos a ver que esto no solo lo dice la opinión de este juez, de Clarence Thomas. Vamos a ver que ha habido alguien más que lo ha dicho y está en un cargo sumamente importante dentro del gobierno de Estados Unidos. Pero, visto que el panorama ya veis hacia dónde puede llegar a ir, sigamos. 3. La opinión concurrente de Brett Kavanaugh. Nada en esta opinión debe implicar que se ponen en duda los precedentes que no se refieren al aborto. Brett Kavanaugh, uno de los 3 jueces designados por Donald Trump, escribe en un texto añadido a la opinión mayoritaria que esto no significa que otros derechos, como el matrimonio homosexual o las relaciones entre personas del mismo sexo, estén en cuestión. Hago énfasis en lo que el tribunal declara hoy. Anular Roe no significa anular esos precedentes y no amenaza ni pone en duda esos precedentes. Bien, ya veis que aquí el otro pone en duda que esto que acabamos de decir pueda llegar a suceder como consecuencia de esta primera derogación, de esta primera ley. Más opiniones. 4. La opinión concurrente del presidente del tribunal, John Roberts. Yo habría tomado un camino más mesurado. Una de las grandes incógnitas sobre esta decisión era qué postura adoptaría el presidente del tribunal. En el borrador filtrado no figuraba como firmante de la opinión mayoritaria. Finalmente ha votado en este sentido, aunque con salvedades. Él se habría quedado en darle un respaldo a la ley de Mississippi que estaba en cuestión, pero no creía necesario ir tan lejos como tumbar Roe. Permítame comenzar con mi acuerdo con el tribunal sobre la única cuestión que debemos decidir aquí: si debemos mantener la regla de Roe y Casey de que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo se extiende hasta el punto en que el feto se considera como viable fuera del útero. Estoy de acuerdo en que esta regla debe descartarse. Es el límite que él habría tocado, sin derogar el derecho federal al aborto. Ya lo veis, aquí un gran matiz, ¿no? Hasta cierto punto aborto sí, pero después ya no. En fin, no es la última opinión, aún hay más. 5. El voto particular de los 3 jueces liberales. Una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o una niña de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Una sentencia catastrófica que quita la libertad a las mujeres. Así la define el voto particular que firman los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan, quienes subrayan que la sentencia va más allá de admitir la ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de la 15ª semana de embarazo.
Según la sentencia de la mayoría, la ley de otro estado podría hacerlo después de 10 semanas, o de 5, o 3, o de 1, o, de nuevo, desde el momento de la fecundación, escriben. Los jueces disidentes recuerdan que los estados ya han aprobado leyes de este tipo, anticipándose a la sentencia. Seguirán otros. Algunos estados han promulgado leyes que se extienden a todas las formas de procedimiento de aborto, incluida la toma de medicamentos en el propio hogar. Han aprobado leyes sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o un incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o una niña de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Mirad que esto es una opinión de esas que siempre genera planteamientos totalmente encontrados, o muy contrarios. Abortar en caso de violación, abortar en caso de, a saber si un padre se ha propasado con su propia hija y va a tener un hijo de él. Es una cuestión muy polémica, ¿no? Bien, pues esto también entra aquí. Y desde luego, con este tipo de ley, unos podrán decidir una cosa y otros otra, dependiendo de cada estado. Pero hay estados en que ya definitivamente será no. En absoluto puede haber aborto bajo ninguna circunstancia. En fin, sigamos. Tal vez, a raíz de la decisión de hoy, una ley estatal criminalice también la conducta de la mujer, encarcelándola o multándola. En su voto particular, también señalan que, tras la sentencia, algunos estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas, aunque vaya a morir al poco de nacer. Los estados pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico, afirman. La aplicación de todas estas restricciones draconianas también se dejará en gran medida en manos de los estados. Dicen en relación con las consecuencias de un aborto que, pese a ser ilegal, señalan que con esta sentencia los estados pueden imponer largas penas de prisión a quienes practiquen abortos, pero algunos estados no se detendrán en ello. Tal vez, a raíz de la decisión de hoy, una ley estatal criminalice también la conducta de la mujer, encarcelándola o multándola por atreverse a buscar o practicar un aborto. Son las mujeres que no pueden permitírselo las que más sufrirán. Por 2 veces insisten los jueces progresistas en que la ley resulta especialmente dañina para las mujeres más pobres. En los estados que prohíben el aborto, las mujeres con medios podrán seguir viajando para obtener los servicios que necesitan. Son las mujeres que no pueden permitírselo las que más sufrirán, dice el voto particular en un pasaje. Y en otro, algunas mujeres, especialmente las que tienen medios, encontrarán formas de evitar la afirmación del poder del Estado. Otras, las que no tienen dinero, ni guardería, ni la posibilidad de ausentarse del trabajo, no serán tan afortunadas. Tal vez prueben un método de aborto no seguro y sufran daños físicos o incluso mueran. Tal vez mantengan el embarazo y tengan un hijo, pero con un importante coste personal o familiar. Como mínimo, tendrán el coste de perder el control de sus vidas. Esto es muy interesante porque lo que nos están diciendo es que habrá personas, mujeres, que debido al estado donde vivan, dependiendo de su economía, unas podrán desplazarse a otro estado donde sea legal aún el aborto, pero otras, con menos recursos económicos o nulos, no podrán hacerlo. ¿Qué harán? Pues intentarán buscarse la vida, para que me entendáis, o sea, en este caso sería la muerte abortando de la criatura o de lo que lleve dentro, para que en definitiva no llegue a tener en la criatura un nacimiento y por fin pase a ser persona ya que vaya creciendo. No, no. Mirad que el asunto es grave porque esto nos puede recordar a los que ya tenemos una edad que, por ejemplo, en España, cuando también en la época de Franco el aborto no era posible, había mujeres que tenían medios económicos, cruzaban la frontera y sí, recibían aborto, pero había luego abortos clandestinos y muchas mujeres, en ese ir desesperadamente a buscar una solución, no eran condiciones precisamente de gran sanidad. ¿Y qué pasaba? Que algunas morían. Bien, mirad que esto parece una cosa que digáis, qué raro, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a hacer esto? ¿O por qué antes era así y ahora no? Mirad, en Andorra,
Andorra es un país pequeño en el Pirineo, que está muy cerca de nosotros, que ya sabéis, allí manda precisamente las sociedades secretas, masonería y el catolicismo. Y es súper avanzado, muy bien, pero allí no pueden hacer aborto. Las mujeres tienen que irse a Francia, a Inglaterra, a España, donde haga falta para hacerlo. Y eso también ha suscitado mucha polémica, pero quien manda, manda. Y ahora en Estados Unidos esto nos debería hacer pensar, ¿qué está pasando para que haya este cambio? ¿Por qué ahora se retrocede a todo esto que antes era lo habitual, que no se podía hacer? Bien, pues sigamos porque aún hay más. Obliga a la mujer a cumplir la voluntad del Estado, advierten los 3 jueces liberales, sean cuales sean las circunstancias y el daño que le cause a ella y a su familia. En los términos de la 14ª enmienda, le quita la libertad. Bien, pues hasta aquí lo que hemos visto de esta noticia. Pero todo esto ha ido noticia tras noticia con sus consecuencias. Mirad este otro titular. Un día triste para Estados Unidos. Joe Biden critica a la Corte Suprema de Estados Unidos por desechar el fallo contra el aborto Roe versus Wade y hacer que las terminaciones sean ilegales para millones de mujeres, ya que el juez del panel dice que el matrimonio homosexual y la anticoncepción deberían ser los próximos en desaparecer, que es lo que hemos visto de esas opiniones de alguno de esos jueces. Por tanto, ya veis que la cosa se va complicando, pero ¿quién sale a defender el tema aborto? Joe Biden, que ya hemos visto, como hemos presentado tantas veces, que él es católico, muy secundado por los jesuitas, y resulta que, mira por dónde, es uno de los más fieros defensores aborto, pro aborto, y a esto le ha sentado fatal. Bueno, al menos es lo que nos dicen, ¿eh? Sigamos viendo más. Mirad, en Estados Unidos, Tribunal Supremo anula una sentencia sobre el derecho al aborto, y ahí, ¿quién aparece? Obispos, los obispos que dicen día histórico. Vamos a ver qué nos cuentan. Los jueces anularon la sentencia Roe versus Wade, en la que el mismo tribunal había legalizado la interrupción del embarazo en todo el país en 1973. Los estados individuales serán ahora libres de aplicar sus propias leyes en la materia. La USCCB aplaude la decisión. Durante casi 50 años, Estados Unidos ha aplicado una ley injusta que le ha permitido decidir quién puede vivir o morir. En medio de una opinión pública fragmentada, en medio de opiniones políticas divergentes y mientras los obispos hablan de un día histórico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha abolido la sentencia Roe versus Wade, con la que el mismo tribunal había legalizado el aborto en Estados Unidos en 1973. Los estados individuales serán ahora libres de aplicar sus propias leyes en la materia. La Constitución no confiere un derecho al aborto. Se lee en la sentencia dictada por el tribunal dividido con 6 votos a favor y 3 en contra. El aborto plantea una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto. La decisión se tomó en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, en el que los jueces confirmaron la ley de Mississippi que prohíbe la interrupción del embarazo después de las 15 semanas. La recurrente había sido la única clínica que quedaba en el estado para ofrecer abortos. Leyes más restrictivas. Un borrador filtrado en las últimas semanas indicaba que la mayoría de los sabios estaba a favor de anular el caso Roe versus Wade, lo que provocó una amplia controversia y protestas en Estados Unidos. De los 50 estados, 26, incluidos Texas y Oklahoma, tienen leyes más restrictivas en la materia. 9 tienen límites al aborto que son anteriores a Roe versus Wade y que todavía no han sido aplicados por los estados, pero que ahora pueden entrar en vigor, mientras que 13 tienen las llamadas prohibiciones latentes que deberían entrar en vigor inmediatamente. Se trata de estados republicanos que han aprobado leyes estrictas sobre el aborto que los vinculan a la esperada decisión del Tribunal Supremo de hoy. En 30 días podrán prohibir el aborto, excepto en los casos en que la vida de la madre esté en peligro. Ya estáis viendo que realmente hay muchos estados que se pasan directamente a esto, a que no puede haber aborto bajo ninguna circunstancia. Otros aún estarán a medias. Pero esto
está marcando una división en Estados Unidos a tal punto que ya veremos que están trayendo no solo controversia, sino protestas realmente que ya empiezan a ser graves en Estados Unidos. Mirad qué más nos dice. Declaraciones de los representantes políticos. El fallo ha provocado reacciones encontradas entre la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, que habló de una decisión cruel e indignante que pone en juego los derechos de las mujeres, y Mike Pence, vicepresidente del presidente Donald Trump, que dijo la vida ha ganado e instó a todos a trabajar juntos por la defensa del no nacido y el apoyo a las mujeres embarazadas en crisis. Ya sabéis que Nancy Pelosi también es proaborto, es católica, y ya mostramos de ella que también, mira por dónde, tenía cuestión de espíritus que se sentaban por ahí con ella, etcétera, etcétera. Pero interesante, ella, una mujer de 80 y pico de años, que aún está, ya sabéis cómo, en pleno mandato allí, y mira por dónde se ha marcado muy bien la pauta de que esto es totalmente contrario para la libertad de las mujeres. Pero sale Mike Pence, el vicepresidente, cuando había la presencia de Donald Trump, que precisamente ha dicho la vida ha ganado. Con lo cual estamos viendo una separación muy fuerte, muy potente entre demócratas y republicanos. Y esto está marcando una pauta que, ya sabéis, de lo que se llega a hablar, una guerra civil en Estados Unidos. Tened esto presente porque la cosa se va fragmentando por muchos lugares. Pero bien, no solo vamos a tratar de eso. Nuestro tema tendrá que ver con otra cuestión aún más potente. Mirad ahora también la nota de los obispos católicos. La nota de los obispos católicos. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, USCCB, que el año pasado se dividió en el debate sobre el acceso a los sacramentos de los políticos católicos que promueven políticas proabortistas, habló de un día histórico en la vida de nuestro país. En una extensa y articulada declaración firmada por el presidente, el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, y el arzobispo de Baltimore, William E. Lori, presidente de la Comisión de Actividades Pro Vida de la USCCB, se dice: durante casi 50 años, Estados Unidos ha aplicado una ley injusta que ha permitido a algunos decidir si otros pueden vivir o morir. Esta política ha llevado a la muerte a decenas de millones de niños no nacidos, generaciones a las que se les ha negado el derecho a nacer. Estados Unidos se fundó sobre la verdad de que todos los hombres y mujeres son creados iguales, con el derecho dado por Dios a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, subraya la nota de los obispos. Rezamos para que nuestros funcionarios electos promulguen leyes y políticas que promuevan y protejan a los más vulnerables entre nosotros. Fijaos la frase, ¿eh? Rezamos para que nuestros funcionarios electos promulguen leyes y políticas que promuevan y protejan a los más vulnerables entre nosotros. ¿Solo rezan para esto? ¿No actúan? Bien, eso sí que deberemos comentarlo. Pero aún nos dicen más. Reflexiones sobre las mujeres y los niños. El primer pensamiento, escriben de nuevo Gómez y Lori, es para los pequeños a los que se les ha arrebatado la vida desde 1973, pero también para todas las mujeres y hombres que han sufrido a causa del aborto. Como Iglesia debemos servir a quienes se enfrentan a embarazos difíciles y rodeados de amor. Los obispos agradecieron a los innumerables estadounidenses de a pie, de todas las profesiones y condiciones sociales, que a lo largo de los años han colaborado pacíficamente para educar y persuadir a sus vecinos sobre la injusticia del aborto, para ofrecer asistencia y asesoramiento a las mujeres y para trabajar por las alternativas al aborto, incluyendo la adopción, la acogida y las políticas públicas que apoyen verdaderamente a las familias. La decisión del Tribunal Supremo, dicen, es también fruto de sus oraciones, sacrificios y apoyo. Su trabajo por la causa de la vida refleja todo lo bueno de nuestra democracia y el movimiento Pro Vida merece ser contado entre los grandes movimientos por el cambio social y los derechos civiles en la historia de nuestra nación, escriben en la nota. Y añaden: ahora es el momento de empezar a construir una América post-Roe. Ahora es el momento de curar las heridas y reparar las divisiones sociales. Ahora es el momento de reflexionar y dialogar civilmente y de unirnos para construir una sociedad y una economía que apoye los matrimonios y las familias y en la que cada mujer tenga el apoyo y los recursos que necesita para traer a su hijo
al mundo con amor. Mirad que esto ya nos lleva hacia una deriva, cuando vemos estas declaraciones, que tiene que ver directamente con el tema familia. Y esto es sumamente importante. Pero fijaos que además está pasando esto y ¿qué ha sucedido hace tan solo muy pocos días? Pues que hubiera una serie de atentados, ¿cómo le podemos llamar a eso? Ataques indiscriminados en escuelas, etcétera, tiroteos, que empezaron a forzar al gobierno de Estados Unidos a tener debates de si realmente hay que empezar a limitar el uso de armas en Estados Unidos. Cosas que parecen que nada tienen que ver una con otra y se están juntando en el mismo proceso. ¿Por qué creéis que es eso? Pues bueno, también será motivo un poco del debate de hoy. Otra noticia es esta que veis aquí. Kamala Harris teme que tras la suspensión del derecho constitucional al aborto vaya la del matrimonio homosexual. Y es Kamala Harris la que lo dice. Vamos a ver qué dice. La vicepresidenta estadounidense lamenta que a partir de ahora haya que hablar en pasado del fallo Roe contra Wade. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha criticado el fallo del Tribunal Supremo de suprimir el derecho constitucional al aborto, tras anular el fallo Roe contra Wade, y ha advertido que tras suspender este derecho, el siguiente pueda ser el matrimonio homosexual o el interracial. Fijaos bien, ella va más allá, no solo es que ahora vendrá la prohibición de matrimonio homosexual, sino incluso interracial. Ya sabéis que hace muchos años atrás, en Estados Unidos, casarse un blanco con un negro, imposible, era un disparate. Todos recordaréis que hay una película de Spencer Tracy y con un protagonista negro, ¿cómo? Sí, de Sidney Poitier, que resulta que allí se presenta él como el novio de una chica blanca, de un buen estatus, y claro, ya os podéis imaginar la que se lía. Bien, pues eso, que recogía una problemática de ese tiempo, es algo que ahora ya no sucede tanto. Sucede, pero no tanto. Pero ahora, con sus planteamientos de Kamala Harris, hasta esto volvería a entrar en cuestión. ¿Ya división también entre una raza y otra? ¿Qué más nos dice? Esta es la primera vez en nuestra historia que se le quita un derecho constitucional al pueblo de Estados Unidos, ha lamentado Harris, quien ha alertado de que tras esta podría darse la suspensión de otros derechos que se consideran resueltos, incluido el matrimonio homosexual. La vicepresidenta ha detallado que el dictamen del Supremo incluye como argumento que el aborto no está profundamente arraigado en la historia del país, con lo que, según ella, se pone en duda otros derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o interracial, así como el uso de métodos anticonceptivos. Respecto al fallo del Supremo, Harris ha lamentado que tras cerca de 50 años poniendo en valor los beneficios del Roe contra Wade, a partir de ahora haya que hablar de este histórico fallo judicial en pasado, según recoge la cadena estadounidense CNN. Para Harris, esto supone el inicio de una crisis de atención médica y que además, tras el fallo del Supremo, millones de mujeres estadounidenses se irán a dormir este viernes sin las mismas protecciones de atención médica con las que se levantaron por la mañana. Ya veis que la implicación es realmente potente, Ella no solo habla ya de matrimonios homosexuales, interraciales, también nos cita, como hemos visto antes, el tema de anticonceptivos. Esto, cuando ella lo dice así como así, algunos ahora que han nacido relativamente hace pocos años, no han vivido lo que había antes. Desconocen cómo funcionaba la sociedad hace unos años. Todo lo que ella nos plantea aquí antes era lo habitual, pero las cosas cambiaron. Hubo un efecto péndulo tremendo, yendo totalmente hacia el otro extremo, pero ahora la cosa está cambiando. El péndulo ha llegado a un extremo y cuando llega a un extremo, ¿qué sucede después? Que vuelve a bajar con potencia, pasando, bueno, digamos pasando directamente de un extremo a otro, pero arrasando, nada lo para. En fin, veremos qué termina pasando, pero todo esto que estamos presentando aquí, veréis cómo tiene que ver con profecía bíblica y de los escritos de Ellen White, no olvidéis esto. Y eso sí, cuando presentemos esos escritos, luego a ver quién es el que tiene el valor de decir aún que Ellen White no era profetisa del Señor, porque vamos a ver escritos de ella de 1888,
donde ya estaba hablando de que acontecerían estas cosas. Sí, cuando era en su tiempo, ya os podéis imaginar cómo Estados Unidos. Nada que ver con la situación actual. Bueno, actual hasta hace un día. Sigamos. Finalmente ha coincidido con las palabras pronunciadas por el presidente Joe Biden, debe ser, y que el expresidente Barack Obama también ha suscrito, respecto a la responsabilidad de que tiene una ciudadanía, que tiene la ciudadanía para, en las próximas elecciones de noviembre, votar por representantes que garanticen la defensa de este tipo de derechos. Tienes el poder de elegir líderes que defiendan y protejan tus derechos. Y como dijo el presidente hoy, con tu voto puedes actuar y tienes la última palabra. Así que esto no ha terminado. Ha zanjado la vicepresidenta Harris. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha eliminado el derecho constitucional al aborto tras anular, tal y como se filtró a principios de mes, el fallo Roe contra Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal vigente en el país desde 1973. Mirad qué interesante, porque Barack Obama, Joe Biden, quien hemos visto ahora, todos dicen que no, hay que llamar a que la gente vote en las próximas elecciones para buscar representantes que garanticen este tipo de derechos. Con lo cual, imaginaos, esto ya ha habido sentencia. Si ahora vuelven a haber elecciones, uno de los dos no va a quedar satisfecho. Esto se va a añadir aún más a la problemática que hay de división en Estados Unidos. ¿Cómo va a terminar esto? Pues ya lo iremos viendo. Terminan diciendo esto. Los legisladores de más de una veintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que prohibirían o restringirían el aborto en el momento en el que el Supremo anulara Roe contra Wade. Según explicaron al principios del mes, fuentes judiciales al periódico The New York Times. Por tanto, hay estados que ya tienen una serie de leyes preparadas, unos proyectos de ley, para poder empezar a aplicar, vamos, a la voz de ya. En fin, que ya podéis imaginaros la situación, porque en Estados Unidos hay lugares que son muy conservadores, estados muy conservadores, otros que no, y entre ellos, ¿qué va a haber? ¿Paz? Sigamos. América Latina celebra fin de Roe versus Wade, histórico, como la abolición de la esclavitud. Mirad hasta qué punto lo están presentando ya como una cosa excelsa. Mirad qué nos dice aquí. Líderes pro vida de toda América Latina han expresado su alegría y celebran la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar este viernes 24 de junio la sentencia de Roe versus Wade, que hace 49 años legalizó el aborto en todo el país. Los líderes latinoamericanos han calificado el fin del aborto legal en Estados Unidos con mensajes como histórico, trascendental, un nuevo precedente jurídico, similar al fin de la esclavitud, luz en medio de la oscuridad y milagro en el día del Sagrado Corazón. Esto vale la pena remarcarlo porque no son bromas, no son bromas. Era el día 24 de junio. Bueno, ¿en qué cae el 24 de junio para nosotros? Es San Juan, precisamente un día donde se celebra el solsticio de verano, donde ya sabéis que es una festividad que tiene que ver mucho con el fuego, que tiene que ver con, bueno, ya sabéis, el renacer, el fin de la oscuridad, porque es cuando es el día más largo y del año, evidentemente. Y todo esto tiene connotaciones que vienen del culto babilónico, que algún día ya trataremos de esto en los misterios de Babilonia, si Dios quiere. Pero que todo esto, en definitiva, no tiene nada de divino. Pero fijaos cómo además matizan milagro en el día del Sagrado Corazón. Vamos a ver qué países se habla aquí. No vamos a leer la declaración de cada uno de los que son como congregaciones o grupos que son pro vida. Pero mirad qué países ya se está hablando de esto como es histórico, tanto como la abolición de la esclavitud. Tenemos El Salvador, Ecuador, México, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. Por tanto, Latinoamérica empieza a moverse para decir también no al aborto. Y eso que, por ejemplo, en algún país como Colombia, esto es, ahora precisamente estaba hablándose y tratándose mucho.
Pues bien, mirad esta noticia que nos termina de confirmar esta pequeña frase que ha aparecido y que desde luego está marcando la pauta de esto, señores, no es casualidad. Mirad, son artículos católicos y además de un medio que son plenamente, y os lo digo claramente, antijesuitas, son católicos y por tanto también antiabortistas, como es este medio de Aciprensa. Y nos dicen, es providencial, o sea, una cosa de Dios, la derogación de Roe versus Wade en Día del Sagrado Corazón, dice el sacerdote. Sí, porque durante esta semana un servidor ha podido ir viendo las noticias que provienen del Vaticano y estaba mirando cómo estaban hablando toda la semana del Sagrado Corazón de Jesús. Ya sabéis, hace poco tiempo en Puertas Dimensionales estuvimos tratando ampliamente sobre esto, el Sagrado Corazón de Jesús. Y mira por dónde hacen coincidir ese día para derogar esta ley. ¿Casualidad? Mirad qué nos dicen. El sacerdote español Juan Manuel Góngora calificó de providencial que la derogación del histórico fallo que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973 se diera en la mañana de este viernes 24 de junio, día en que la Iglesia Católica celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Que el ocaso del aborto en Occidente comience gracias a un Tribunal Supremo bajo una administración demócrata, el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Providencial, escribió el padre Góngora en su cuenta de Twitter, con más de 52.000 seguidores este 24 de junio. Este 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló, con un fallo de 6-3, la sentencia del caso Roe versus Wade, que hace 49 años abrió las puertas al aborto legal en Estados Unidos. Si bien la decisión no convierte el aborto en ilegal en todo Estados Unidos, al menos en 14 estados, esta práctica será considerada un delito y entrarán en vigor leyes que protegen a la madre y al bebé en el vientre materno. Por tanto, tenemos día 24 de junio, que resulta que es la festividad de San Juan, ese día de adoración, de rayos, de fuego, que tiene que ver precisamente con tema babilónico, con tema de adoración a lo máximo del esplendor de las divinidades babilónicas, y resulta que también es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y mira por dónde es el día que aprueban esta sentencia contra el aborto. Estamos hablando de cuestión católica mezclada con un paganismo absoluto y que, mira por dónde, también puesto con un tipo de sistema de adoración católica al Sagrado Corazón de Jesús. Se mezcla cuestión de espiritismo con catolicismo y además viene acoplado precisamente en ese día apoyado por cuestión legislativa, civil, estatal. ¿Casualidad esto? Bueno, para ellos ya veis que no es casualidad, es providencial. ¿Providencial? Aún nos dicen más. En declaraciones a Aciprensa, el pastor Góngora dijo el padre Góngora dijo que hoy es un día de gran alegría para celebrar este paso dado a favor de la vida y contra la cultura de la muerte. La gestión en su momento de la administración Trump ha conseguido que la aberrante sentencia Roe versus Wade forme parte del oscuro pasado, subrayó. Fijaos bien, ¿quién ha conseguido esto? La gestión en su momento de la administración Trump. Sí, porque Trump ya estaba moviendo esto y es quitado de en medio durante un tiempo y ahora sucede esto. Bueno, sigamos. 3 de los 6 jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de anular el aborto legal en Estados Unidos fueron nominados por el expresidente Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. El padre Góngora destacó además que la divina providencia ha querido que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anule esa nefasta sentencia en este 24 de junio y tercer viernes de junio, día de San Juan Bautista,
Litúrgicamente se celebró ayer y solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sabéis, a veces cuando hablamos de la festividad de San Juan, la gente no sabe a qué San Juan hace referencia. Muchos deben pensar, bueno, muchos no saben ni quién era Juan como personaje bíblico, pero claro, es que no había uno, había dos. Uno era el evangelista y el otro, Juan el Bautista. ¿A quién se celebra durante ese día? A Juan Bautista. Juan Bautista era el segundo Elías. Bien, pues si con todo esto, más todo lo que hemos presentado durante todos estos años, no empieza a hacer pensar, ya no sé qué puede empezar a hacer pensar. Y todo esto, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Pues porque Juan Bautista es el que abría el paso ¿a quién? A Jesús, para manifestarse como tal. Pero además ya sabéis las connotaciones del Sagrado Corazón de Jesús, que ya lo presentamos en Puertas Dimensionales. Si no sabéis de qué va, mirad esos temas. No recuerdo los números de conferencia que son, pero están en los últimos temas de Puertas Dimensionales y comprenderéis con claridad de qué va todo esto. Nada de divino, nada en absoluto. Disfrazado de divino lo que queráis, pero de divino real, cero. Y terminan diciendo: Ambos, Mesías y precursor, se encontraron por vez primera en el vientre de sus madres. Justo hoy se abre una vía de esperanza hacia la defensa de la vida y la familia, destacó el padre Góngora. Ya veis precisamente a dónde lo llevan todo, al encuentro entre María y su prima, las dos embarazadas, y mira por dónde todo esto es a favor de la vida, antiaborto, a favor de la familia. No olvidéis esto, que el Papa, tened presente que ahora están en todo el tema del gran encuentro mundial de las familias, precisamente ahora, ¿Creéis que es casualidad también? Bueno, pues todo esto no para, va a más. Y ya estamos viendo a quienes todo esto les está yendo muy bien. Lo estáis notando, ¿no? Bueno, pues aún podemos ver algo más. Activistas a favor del aborto reciben gases lacrimógenos en enfrentamientos en el edificio del Capitolio de Arizona y docenas son arrestados en Nueva York, Los Ángeles y D.C., mientras los disturbios arrasan la nación a raíz de la bomba Roe versus Wade. Fijaos la que se está liando. No os muestro las imágenes porque había montones donde ya os podéis imaginar que precisamente no iban echándose florecillas unos a otros, sino todo lo contrario. Y mirad este otro artículo. Biden defiende el aborto y grupos satánicos lo apoyan. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Pues mirad qué aparece en este artículo. Biden destacó que es la primera vez que el tribunal revoca un derecho constitucional y lo calificó de día triste para el tribunal y para el país. El presidente Joe Biden ha ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos que tome medidas para garantizar que los medicamentos para el aborto y la anticoncepción estén disponibles en la mayor medida posible y su administración planea proteger el derecho a viajar a otro estado para abortar, tras la anulación de Roe versus Wade por parte del Tribunal Supremo. Os hago saber que ha habido algunas de las empresas más importantes que son súper conocidas, megacorporaciones, que en Estados Unidos ya están diciendo que van a pagar a sus trabajadoras si tienen que abortar, el desplazamiento donde sea, el tratamiento, en fin, todo lo que ya os podéis imaginar que esto conlleva. Y esto, una vez más, crea una escisión tremenda. Pero ya veis, Biden dice, bueno, hay que preparar todo lo posible a nivel de medicación para que esto, en la medida de lo posible, como nos dice, llegue a donde tiene que llegar, a toda la gente. Pero esto no termina aquí. Mirad. La salud y la vida de las mujeres de nuestra nación están ahora en peligro, dijo Biden. No se equivoquen, esta decisión es la culminación de un esfuerzo deliberado durante décadas para alterar el equilibrio de nuestra ley. Por otro lado, el templo satánico emitió un comunicado tras la publicación de la sentencia judicial, insistiendo en que está reconocido por el IRS como una religión y dado que considera el aborto como un ritual religioso, esos procedimientos deben estar permitidos por la ley federal. A los miembros del TST se les debe permitir una excepción religiosa para realizar el ritual religioso del aborto de TST, declaró la organización.
Citó la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, que obliga al Gobierno a actuar de forma que ponga la menor carga para las prácticas religiosas en su funcionamiento. Mirad, porque aquí ya estamos adentrándonos en algo más escabroso. El templo satánico, ellos están reconocidos como religión. Para ellos, los abortos forman parte de un ritual satánico, y que, por tanto, el derecho al aborto debe permanecer. ¿Por qué? Porque forma parte de la libertad religiosa que está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. Imaginaos, esto es tremendo, ¿eh? Pero mirad que ahora, claro, están ya asociando tema aborto ¿con qué? Con tema de cuestión satanista. Y los que lo defienden están mostrándose como fieles cristianos. Vamos viendo un poco las pautas por dónde va esto. Cuando nos hemos dado cuenta que los que se dicen que son cristianos, que están totalmente contrarios al aborto, también tienen las connotaciones, y esto lo veremos en la siguiente temática de este coloquio, en la segunda parte. Vamos a ver como una asociación tremenda entre espiritismo y catolicismo y protestantismo, que son los que iban a trabajar para estas cuestiones. Sí. Hoy fijaos que nosotros no nos estamos posicionando, sí, aborto, no aborto, o aborto en caso de... No estamos diciendo nada de esto, porque ahora lo que a nosotros nos atañe es precisamente el cumplimiento profético de esta cuestión. Y esto es lo que ahora, desde luego, debe centrar nuestra atención. Terminan diciendo esto. Los votantes tienen que hacer oír su voz, dijo Biden, pidiéndoles que elijan a candidatos que restablezcan el derecho al aborto en el Congreso y a nivel local. Este otoño Roe está en la papeleta, las libertades personales están en la papeleta, el derecho a la privacidad, la libertad, la igualdad, todo está en la papeleta. El presidente dijo que buscaría usar su poder para proteger a las mujeres en los estados que puedan prohibir el aborto y que se harían más anuncios en las siguientes semanas. Bien, pues ya veis que desde luego la cosa no va a quedar como si nada. Aquí se están moviendo muchas cosas. Y mirad esto, el derecho al aborto es un tema divisivo en Estados Unidos y también genera diferencias entre los católicos. Sí, porque están divididos, ¿eh? ¿Ya lo habéis visto? Bueno, pues aquí tenéis precisamente a la jueza Amy Coney Barrett, que fue nominada por Donald Trump para la Corte Suprema, cuando hubo ese fallecimiento y ese cambio en el tribunal, esa suplencia que se tenía que restituir, y pusieron a esta señora que es una devota católica. Lo mostramos en su momento, ¿eh? Pues como era de esperar, eso daría sus frutos. No penséis que las cosas las mostramos en las noticias de actualidad o cuando tratamos de algún tema en concreto, porque sí, sino porque esto tiene una trascendencia que si no es inmediata, puede ser en un plazo no muy lejano. Y aquí estáis teniendo precisamente la solución a por qué pusimos y hablamos esos temas en su momento. Nosotros terminamos aquí, ahora damos paso a lo que es el coloquio, porque a partir de la segunda parte de este coloquio, lo que vamos a ver son las citas de este libro, El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White en 1888, que nos hablaban precisamente de algo que decía el texto bíblico en Apocalipsis que iba a acontecer y que mucha gente, por malinterpretar la profecía, no se ha enterado de nada. Gracias a Dios, levantó a esta señora, esta profetisa, para poder dar los detalles de cómo iría esto. Y desde luego, si no sabemos esto, vamos desorientados, despistados y perdidos. Una vez más, no menospreciéis las profecías y tened presente que el Señor no hace nada sin anunciar todo antes a sus profetas. Y gracias a eso podremos presentar la otra parte que va a dejar a muchos con la boca abierta, si es que realmente son sinceros y honestos buscadores de la verdad. En fin, pues a partir de aquí abrimos precisamente el debate. ¿Qué os parece toda la cuestión? ¿Quién quiere ser el primero? Yo. Vale. Hay algo muy interesante que no, bueno, que sí que aparece alguna cosa aquí, aparte de toda la importancia que tiene esta noticia, que justamente en la mañana hablábamos con Víctor, bueno, ya me lo había dicho, creo que fue ayer que la noticia, y en la mañana
claro, decía, es que esto es muy trascendental debido a la profecía y a todo lo que en este ministerio se ha venido tocando hace muchísimo tiempo. Por eso le decía, sería interesante un coloquio porque la verdad es que estamos en momentos cúlmines que hay noticias que no las podemos dejar pasar. Y esta es una de ellas. Aquí, aparte de todo lo que ya has hablado, ¿no? Mencionaba algo importante, cómo Latinoamérica celebraba todo este asunto de que hay esta abolición o esta parte de abolición en cuanto a lo del aborto. Y yo recuerdo lo que se ha venido mencionando, lo que Víctor me ha dicho y ha dicho en las noticias, de cómo la inmigración de los latinos para Estados Unidos iba a tener una importancia, un peso muy, muy intenso en el sentido de regresar a esa moral. Porque recordemos que todos los que van para Estados Unidos de Latinoamérica, muchos son católicos, otros son protestantes, sí, pero que tienen la cuestión esta de la moral, supuestamente, ¿no? Ya sabemos que a la hora de la hora, pues, a veces son solamente apariencia de piedad, pero yo recuerdo que tengo en mi Facebook a varios personas que conozco que están en Estados Unidos, que son católicos, y todo el tiempo es esto, la cuestión de la moral, la cuestión del aborto, la cuestión de los gays, son muy católicos, y católicos, bueno, como mencionaba esta mujer que de la devota católica, y están todo el rato en apoyo constante acerca de que se debe de volver al cristianismo, a las raíces del cristianismo, a la moral, que el mundo va como va porque se está permitiendo lo del aborto, porque se está permitiendo los casamientos con los gays y esto, bueno, y ahora que ha salido lo de la película esta de Disney que tiene la cuestión de todo el, en este caso, el lesbianismo. Lésbico. Sí, entonces están machacando y claro, yo ahora veo realmente cómo antes de que pase todo esto, aparte de lo de la moral, ¿no? Que es el ministerio o el único ministerio que al menos que yo conozco que ha estado hablando mucho hace tiempo de cómo Estados Unidos va a regresar a esa moral. Y de cómo la inmigración de latina católica hacia Estados Unidos tendrá un peso muy importante, y por ello es que han generado todas estas cuestiones en Latinoamérica de guerras y de crisis y de tanto, porque necesitan de gente conservadora puesta allá en Estados Unidos, ya que ya vemos cómo la cuestión, los mismos americanos, ¿no? Muchos han dejado de creer, pues necesitan ahí presencia de gente que tenga todos estos conceptos muy claros y dé apoyo a todo esto. Me llamó la atención eso porque lo mencionaste aquí en las noticias. Y que tendrá mucho apoyo a su vez de gente protestante que también es muy conservadora. Claro. O sea, es un ecumenismo. Es un ecumenismo total, sí, sí, es impresionante porque incluso dentro del adventismo hay toda esta cuestión, ¿no? Lógicamente que cuando eres cristiano pues tienes unos valores y debes de mencionarlos y debes de decirlo. Pero, por ejemplo, el tema del aborto se menciona como un gane, ¿no? Como que han ganado, como el que el cristianismo ha ganado. Los adventistas no se enfocan directamente en la parte profética que tiene esto, sino que van un poco a la bola de todo el mundo, ¿no? Y eso es lo triste, porque no es que nosotros no debamos de decir las cosas que van a favor de la palabra de Dios, pero hay cosas lo decía Víctor, tan trascendentales ahora en este momento que la gente debe de saber, que debe de entender que la profecía está en nuestras narices. Y no se está hablando de esto, sino que se pone como todas las iglesias lo van diciendo. Y la única iglesia que debería de estar diciendo que todo esto tiene un punto profético realmente, no está diciendo absolutamente nada. Bueno, de hecho, el aborto es un nexo de unión de todo el llamado cristianismo, ¿no? Todos los que se suponen que siguen la palabra de Dios tienen la tendencia, bueno, a preservar la vida, ¿no? Y por eso, claro, esto junto con el medio ambiente y demás, pues claro, va a hacer que todo el mundo esté muy centrado en esto. Incluso los ateos, evidentemente, no te digo nada, ¿no? Y Nueva Era y demás, ¿no? Pero, claro, esto junto con el medio ambiente y demás, pues claro, va a hacer que todo el mundo esté muy centrado en esto. Incluso los ateos, evidentemente, no te digo nada, ¿no? Y Nueva Era y demás, ¿no?
Bueno, va a haber toda una serie de conflictos al respecto. Pero lo que a mí lo que me ha dado más curiosidad es el momento concreto en el que se ha promulgado. Porque además, 24 de junio de 2022. 6 meses antes de 24 de diciembre de 2022, claro. Nació 6 meses antes Juan que Cristo. Pero es que estamos hablando de una falsa fecha de nacimiento de Juan, porque es un falso nacimiento de Cristo, el 24 de diciembre. Entonces, sabiendo lo que sabemos al respecto de esos 6 meses que representan el inicio de la misión de Juan, el segundo Elías, y vimos cómo es esa relación con el inicio de la misión del tercer Elías, que tiene que hacer misión parecida al segundo Elías, ¿no? De preparar el camino. Claro, es como si fuera un certificar que realmente el 24 empieza el trabajo duro, el trabajo fuerte y a saco del tercer Elías falso, digamos, ¿no? De la preparación para la venida del falso Mesías. Es como, la trascendencia creo que también tiene que ver con que a partir de ahora va a empezar algo realmente de bajada al respecto de eso. Que van a venir ya una detrás de otra. Y claro, si te paras a pensar un poquito en la fecha, tenemos 24/6/2022. En el día suma 6, en el mes suma 6 y en el año suma 6. Es 6, 6, 6. Entonces ya dices, ya son demasiadas coincidencias, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, y luego resulta que, lo que decías, ¿no? La noche de las brujas. La noche de las brujas, San Juan. Cuando se quema, ¿no? Se queman niños y se quema de todo, ¿no? Entonces, justamente, quemas niños por un lado y los salvas por el otro. Realmente es llevarlos a la hoguera a todos, ¿no? Bueno, realmente es trascendental, creo, en eso, ¿no? Que a partir de ahora creo que va a haber cosas que... A partir de ahora hay un antes y un después del peso del catolicismo en Estados Unidos. Eso es lo que debemos tener claro. Y ese 666 que tú cuentas, precisamente vamos a ver en esta segunda parte del coloquio cómo hay un texto que precisamente está enmarcado a nivel profético en ese entorno y que todos conocemos, ¿eh? Sí, porque había uno de los comentarios de un católico que decía como que es el nuevo comienzo de Estados Unidos, ¿no? Esto a partir de este tema de la derogación de la sentencia de Wade, de Roe versus Wade. Pero está claro que aquí la palma se la lleva el catolicismo. Es decir, en una nación protestante tenía que venir un tribunal constitucional católico para llevar las cosas, digamos, a los principios cristianos que todos quieren. Obviamente que aquí la victoria es católica. Sí, Donald Trump, lo que quiera, pero nosotros ya vimos cómo él se postraba ante la estatua de Juan Pablo II, cómo ya lo habían instado en esa famosa cena que hacen antes justo de las elecciones, digamos, el arzobispo, cuando el que hacía la oración habla de la defensa de los niños, cómo le toca el hombro y Donald Trump asiente con la cabeza, hace así, mientras Hillary Clinton no se entra de nada. Entonces, vemos cómo ya realmente está demostrado que es el catolicismo el que está llevando las cosas. Por un lado, bueno, lo que ya sabemos, que tiene el poder, pero por el otro lado, el tema de que el mundo protestante voluntariamente se va sometiendo, porque ve que ellos tienen quizás una fortaleza, una firmeza, una convicción, ¿no? Quizás hasta una integridad que ellos no tienen. Digamos, ¿no? Como que el catolicismo dice, bueno, hay que hacer esto porque esto es lo que quiere Dios, por así decir, porque esta es la voluntad de Dios y lo hace. En cambio, los protestantes vienen un poco divagando de aquí para allá. Entonces está claro que, obviamente, es un antes y después y el catolicismo está conquistando ya Estados Unidos y lo había conquistado económicamente hace ya bastante tiempo, especialmente con la Reserva Federal, políticamente, control de la masonería y todo, pero ahora ya en la moral, a nivel de los cristianos y del pueblo, sin ningún lugar a dudas. Todo tiene su tiempo y desde luego ahora llega el momento en que vayan culminando la faena que han preparado durante tantos años. ¿Sí?
Me recuerda a todo este tema, salvando las distancias y la temática, una película que se lanzó, creo que fue en los años 90, que se titulaba El informe Pelícano, en el cual la trama iba de que el Tribunal Supremo americano pues, se mataba a uno de los jueces por una cuestión ecológica, por una cuestión de que una empresa quería explotar unos pozos petrolíferos en la zona del sur de Estados Unidos, el Mississippi, creo que era por la zona del Mississippi, y ahí habían unos pelícanos que había que conservar, una especie animal, y entonces estos poderes económicos asesinaban a este juez del Tribunal Supremo pues para que el siguiente que fuera a ocupar el cargo ya a favor de estos poderes económicos pudiera decantar la balanza a favor de poder explotar esos campos petrolíferos, ¿no? Bueno, al final te das cuenta que el cine, como siempre, pues también avanza temas, nunca da la motivación última, siempre pone por delante que conspiraciones, desde luego las presenta, pero siempre con ese telón de fondo de la economía, siempre son intereses económicos. Lo que no se cuenta al gran público son estas batallas, digamos, a nivel religioso, ¿no? Que hay ese poder que es el Vaticano que está jugando sus cartas, moviéndolo todo pues para poder conseguir sus fines, ¿no? El Tribunal Supremo pues no se ha librado de esto, aunque es el poder con más prestigio en Estados Unidos, pues desde luego es manipulado. El público no sospecha siquiera que lo pueda ser pues por los propios políticos que llegan a la presidencia, que son los que dan al final decantan esos votos, ¿no? Las mayorías políticas que hay en ese país. En fin, que todo está corrupto y desde luego pues todos obedeciendo a este papado que es el que está moviendo esas fichas y desde luego lo va a conseguir porque es que los tiene a todos en el bolsillo. ¿Pero de verdad pensáis que la gente está viendo que el papado está moviendo algo de esto? Desde luego no. No, lo hacen todo de una forma que la gente no se entera de nada, a no ser que sigas pues las conferencias del gran engaño o seas, no sé, una persona realmente con una capacidad de percepción muy fuerte, no sé realmente quién se puede estar enterando de todo esto, pero es que los movimientos están siendo totalmente civilinos, o sea, con una maestría total, ¿no? O sea que... No sé, esto se va a convertir otra vez en trampistas contra bidenistas, ¿no? Sí, sí. Lo mismo que pasó cuando, recuerdo que estuvimos hablando cuando recuerdo que presenté un culto al respecto de estar en un lado, estar en el otro, ¿no? El lobo con piel de cordero, ¿no? Y el cordero con piel de lobo, ¿no? Que nosotros éramos ese cordero con piel de lobo, ¿no? Y que no teníamos que entrar ni en un lado ni en el otro. Teníamos que ir en un camino en el cual era complicado, pero que nos van a hacer obligar a decidir un lado u otro, ¿no? Exacto. Que estaba el tema del yunque, que estaba la extrema derecha por el medio, que en un momento dado nos meterían en un lado que serían los extremistas, ¿no? Los que realmente están fuera del todo el tema, digamos, ¿cómo se diría? El tema, los que están en consenso, ¿no? El tema de los que están dentro del consenso vaticano, ¿no? El contexto ecumenista, ¿no? El contexto del ecumenismo. Ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda, sino que los que están ahí es lo que estarán bien y los que están fuera de ese centro, digamos, son los que serán perseguidos. Y nosotros nos van a meter en un lado o en otro. O sea, volvemos otra vez a ese juego, creo, Trump-Biden, ¿no? Que Biden a lo mejor pues ya no estará, que estará a lo mejor Pence o quien sea, ¿no? Bueno, Pence era Era el vicepresidente. De Trump, pero... Bueno, pues eso, que parece otra vez otra lucha y otra vez Occidente y Europa contra Trump, diciendo que quitan las libertades y esa historia, ¿no? O sea, ¿cómo eso va a entrar también aquí? Eso es lo que también me da curiosidad. Bueno, aquí hemos de tener presente que nos estamos centrando en algo que ha acontecido en Estados Unidos, pero hemos de seguir la política internacional y en este caso sobre todo la de Europa. Y la de Europa acaban de haber las elecciones ahora en Francia y hemos visto como precisamente lo que llaman extrema derecha con Le Pen ha subido en una proporción inmensa. A partir de aquí ya sabemos que ahora se habla de hacer una coalición de los partidos de derecha y ultraderecha, sobre todo a nivel europeo, ella misma lo propuso, para contar con Vox, por ejemplo, en España, etcétera, etcétera, y que hagan un poder consolidado para volver también precisamente a recuperar lo que era Europa,
sea, realmente ya estamos viendo hacia dónde va la profecía de lleno con lo que está aconteciendo. Y si alguien tiene que coger el poder en Europa, ya sabemos quién es. Saldrá por el balcón, como siempre, ¿no? Y de blanco. Bueno, pues tarde o temprano va a haber un cambio también de posturas aquí. Si seguimos las noticias, nos empiezan a decir que están subiendo en cantidades desproporcionadas, ahora últimamente más que nunca, los ataques homofóbicos. Personas que están también contra el tema aborto y cada vez más se está haciendo una confabulación, por llamarlo de algún modo, que quieren volver a la moral de antes, que sea superpatriótica, que sea de países europeos que realmente vuelvan a ser como antaño, y ya sabemos que como antaño quiere decir lo que había en España, lo que había en Italia, lo que hubo en otros países, que desde luego el peso de quién lo llevaba, el catolicismo, raíces cristianas de Europa. Fijaos como siempre lo importante de ir siguiendo las noticias que vamos presentando de actualidad, porque es cuando recogemos esas frases del papado, en general no solo del Papa, que nos están diciendo volver a las raíces cristianas de Europa, que si no, estamos perdidos. Problemas que estamos viendo ahora, que ya puede tener España con parte del mundo islámico, con Argelia, etcétera, etcétera. Ayer mismo, o esta noche, estaban saltando la valla otra vez para cruzar hacia España, más de 100 personas, y una vez más empieza a salir la polémica del mundo islámico en Occidente, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a acabar esto? Ya lo estamos presenciando. Esto se va a liar, pero alguien va a coger el poder, pero es necesario que para que coja el poder se llegue una vez más a extremos graves para que la gente quiera una solución. Y se va a pedir esa solución y se va a dar. Bueno, pues lo que está pasando en Estados Unidos no va desasociado de lo que pasa en Europa y menos en Roma, Vaticano. Hay un tema, a ver si me puedo hacer entender, si me puedo explicar bien lo que es, aparte del aborto, y lo hemos comentado un poco, que tiene que ver con la formación de la imagen de la bestia, ¿no? La formación de la imagen de la bestia sabemos que tiene que ver, digamos, con la concentración de poder, con la unión de la religión con la política, bueno, y sabemos que vamos a ir a un régimen totalmente absolutista, digamos, ¿no? El poder totalmente en una persona. Estados Unidos en sus comienzos fue algo que los llamados puritanos, que a veces es siempre un término muy peyorativo, a mí no me gusta porque hicieron cosas muy, muy valiosas, eran muy conscientes de eso y generaron, especialmente ellos, también es verdad que había gente que no era cristiana, pero eran perseguidos y tenían unas ideas también bastante cercanas, aunque quizá podían pertenecer a ciertos sectores de la masonería, pero organizaron Estados Unidos con una buena separación de poderes, que es algo, sabemos que inclusive nosotros lo sabemos por la inspiración divina en Ellen White, que fue algo realmente guiado por Dios, Estados Unidos, inclusive ese sistema político que tenía. Pero ¿qué pasa? Aquí, luego eso, lo que está pasando ahora, y que es lo que quizás más pasa desapercibido, es que realmente cuando había pasado el tema del aborto, aparentemente la Corte Suprema se metió en el terreno que no le competía, donde no debía, que era cuestiones legislativas de cada estado, y ahora se vuelve algo bueno, digamos que tiene que ver más con los orígenes de Estados Unidos. Pero esto pasa como totalmente desapercibido, y uno dice, ¿y por qué, no? Y otra cosa es decir, bueno, si el catolicismo es el que está moviendo, y ellos quieren formar la imagen de la bestia, ellos quieren derribar todos esos principios y la estructuración de cómo era Estados Unidos, esto sería un paso para atrás. Pero lo que yo veo últimamente es que hay como, en cada decisión en la política judicial que hay, por ejemplo, se imputa a un político en cualquier país, ya hay siempre una sospecha. Es verdad que hay mucha corrupción, pero hoy ya siempre hay dos posicionamientos. Si ese político es progresista, los progresistas lo defienden. A muy poca gente le interesa la verdad. Bueno, mira, sí, yo estoy a favor, estoy en la misma línea, pero este era un delincuente. Es como que ahora todo se mira con sospecha y todo se lo ve totalmente politizado, y que es verdad, pero entonces esto que sería algo bueno, por lo menos en apariencia o así, por así decir, pasa totalmente desapercibido. Y también
pareciera que va en contra de la profecía del catolicismo que va generando esa imagen de la bestia, y esto sería como un paso atrás. Pero yo lo que veo es que lo que va a generar, lo que está generando, es que la gente está presionando para que su tendencia política imponga su voluntad a toda costa. Digamos que lo que va a generar esto es que haya una reacción, con lo cual los que ahora están contentos se van a fortalecer, pero al fin y al cabo se va a ir generando, es decir, se da un paso para atrás para dar 2 o 3 al frente. Y cada uno va a tratar de imponer, digamos, su tendencia política por sobre todo. Y en este tema la gente va a querer, y es lo que siempre tú, Víctor, has dicho, digamos, cuando ya se sospecha de todo, se ve tanta corrupción, se va realmente a pedir a alguien con supuesta convicción, con supuesta integridad, que gobierne y que ponga orden, ¿no? Una autoridad es el moral. famoso superhombre ahí de la filosofía, alguien que tiene las cosas claras y se impone por los demás. Pero es que con todo esto se está derribando, digamos, los principios republicanos, democráticos, porque ya hay una sospecha. Aquí lo que se ve es, es que ha ganado el fascismo, por así decir. Bueno, en Estados Unidos ya no se habla tanto entre ellos, pero hoy aquí, si fuera en España, se diría esto, ¿no? Y no importa si realmente estuvo bien, estuvo mal, si esto políticamente para la separación de poderes es beneficioso o no. Aquí se está tratando, se está llevando a 2 grupos que cada uno quiere imponer su voluntad por sobre todo. Entonces, lo que en apariencia, o por lo menos en un sentido, hasta sería bueno, pero es que no lo va a hacer. Digamos, y lo que parece que le es contrario al catolicismo, vemos que para nada, y le está haciendo a favor, y el catolicismo llevará sus planes. No sé si me he hecho entender, porque es un tema quizá un poco complejo, pero a mí me ha llamado la atención, que ese tema ha pasado totalmente desapercibido, y lo que está es pro aborto y contra aborto. Pero el tema de la separación de poderes ya a nadie le importa, porque la verdad es que a nadie le importa. Y eso es lo que veo, que es realmente, estamos viendo la derrota de todo un sistema que va a dar paso a la imagen de la bestia. Sí, sí, totalmente. ¿Vos de algo, Josep? Bien. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. De hecho, parte de lo que has dicho tú ahora es lo que podremos ver en la siguiente parte de este coloquio, que evidentemente no va a ser hoy, pero que nos depara algunas imágenes realmente interesantes. Habrá un pequeño repaso histórico relativamente reciente de época hacia nuestros días, y al final veremos también unas frases que no pueden dejarnos indiferentes, dichas por algunas personas que sabían lo que se decían, que son personas muy reconocidas y que desde luego dejaron unas pistas trazadas que son realmente preocupantes y que son lo que ya estamos a punto de vivir de lleno. Pero todo eso en su momento. Ahora daremos paso si hay alguna pregunta. No sabemos si alguien va a preguntar, ¿no? Abrimos un momento el apartado para preguntas. Si alguien quiere formular alguna, pues es el momento. Y si no hay preguntas, pues concluimos el coloquio, porque... ¿sí? Vale. ¿Y alguien te va a responder? No, yo voy a hacer una pregunta que no termino de ver cómo lo van a hacer. ¿No? Hay como una vuelta a la moral. Uno, digamos... en un sentido muy, va a venir el anticristo, piensa, bueno, ahora van a ir liberando cada vez más el aborto, la homosexualidad, todas las cosas. Pero sin embargo, están actuando de otra manera. Pero Jesús dijo que será como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se va a llegar a eso? Porque esto parece que va para el otro lado. Es simplemente otra vez el péndulo. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, cuando dice como en los días de Noé, como en los días de Lot, lo que nos está presentando es lo que ya estamos viviendo ahora. Pero esto, que después vendrá saldado por esta moral que se va a instaurar, no quiere decir que no se siga haciendo lo que no toca, porque pasará un poco como con la ley seca en Estados Unidos, ¿no? La gente seguía bebiendo por otros lados y más, sí, y bueno, sirvió para algunos, pero para otros no. Pero aparentemente se cumplían unos procederes, pues vamos a estar en las mismas. Y después recordemos que aún falta un detalle más en la profecía, que será la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, que cuando eso acontezca va a romper con todas las normas, con lo cual el desfase va a ser absoluto y se volverá de lleno a esos días, pero en hecatombe además con todo lo que va a llegar. Por tanto, es un proceso
en el cual ya estamos viviendo y que se va a terminar de cumplir con este paso a paso. ¿Ha entrado alguna pregunta? ¿No tiene micrófono? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, ¿o sí? No, estaba revisando y... Bueno. Esto que decías, Javi, también llama la atención como la adoración satánica siempre se ha basado mucho en tema sexual, ¿no? En tema de todos contra todos, de juergas, bueno, de la escena del becerro de oro, ¿no? Donde ahí pues hay un desfase total, ¿no? Bueno, quizá haya algo de eso también cuando venga Satanás, ¿no? Que se produzca este tipo de adoración también, ¿no? Bueno, va por aquí un poco el tema. Va a haber un cambio de procederes en todos los sentidos, también a nivel religioso. Va a haber un ecumenismo, pero ese ecumenismo no quiere decir que todo sea un tipo de adoración como la que ha habido hasta ahora, porque ya estará el Mesías, entre comillas, entre ellos, con lo cual se instaurará ese nuevo orden definitivo, ¿no? Por un breve tiempo, desde luego. Sí, hay una pregunta. Aquí había una pregunta arriba que dice, se nota el cómo sí o sí tienen que cambiar el Papa de la Iglesia Católica, que está dividida, el trabajo. Nunca se había visto 3 papas juntos. Si es que sucede así, mi pregunta es si esto es profecía. ¿Si habrá 3 papas juntos? No, dice, nunca se había visto 3 papas juntos. Si es que sucede así. Mi pregunta es si esto es profecía. Bueno, a ver, de momento hay papa emérito y papa actual. Y ahora precisamente, bueno, también lo presentaremos en las noticias de actualidad, cómo se está hablando continuamente de que si este papa va a terminar también pronto y va a dejar su puesto a otro. O sea que va a ser también emérito. Pero no es seguro. De momento ellos mismos desde el Vaticano dicen que esto no va a ser así, que el Papa aguantará y que por tanto no habrá 3 papas. Pero bueno, no es profecía, no lo sabemos. Lo que sí da que pensar que no sería de extrañar que hubiese otro triunvirato, porque ya veis cómo funcionan imitando la cuestión divina, ¿no? Pero no es profecía absoluta, no podemos afirmar eso. El Papa Negro, bueno, Papa Negro siempre ha habido, o sea que desde jesuitas. Hay otra pregunta que dice, una vez que se haga habitual el tema del no aborto y las aguas se tranquilicen, ¿qué viene, hermano Víctor, en cuanto a profecía? Muchas gracias. Bueno, ahora lo que viene son conflictos bélicos, que esto ya no lo para nadie, que se van a extender. De hecho, todo esto lo iremos tratando en los temas de Gog y Magog, aparte de todo lo que hemos presentado ya de Daniel 11, etcétera. Y lo que vamos a ver también pues, son más desgracias a nivel mundial y problemas de recursos no solo energéticos, sino económicos para las personas. O sea, viene el momento en que habrá una vez más los de arriba y los de abajo y clases medias cada vez a menos. Y desde luego lo que vamos a ver es ese retorno a la moral que va a mandar en todas partes. Habrá un cambio de mentalidad. Yo me gustaría aclarar precisamente algo que bueno, quizás los más jóvenes de mi edad no han podido vivir, pero los que tenemos más o menos esta edad, Luis, vivimos la época de la transición, hablo de España en concreto, la transición de cuando había el generalísimo Franco, la dictadura, se pasó a la democracia. Y yo recuerdo que todos los chicos de mi edad, yo tenía 12 años cuando murió Franco, y todos eran creyentes, no existía el niño que dijera que no creía en nada, porque el peso del catolicismo estaba muy instaurado, aunque pudiera haber alguno que, bueno, en su casa eran ateos, pero eran excepciones, ¿no? Y recuerdo que en tan solo 1 o 2 años máximo, el cambio de mentalidad fue absoluto. Recuerdo haber pasado precisamente a los 14 años al instituto y
ya los amigos de la clase que uno empezaba a tener, pues prácticamente ya no quedaban creyentes. Dices, ¿cómo puede ser? O sea, se ha pasado en un año o dos a no creer. ¿Por qué? Porque se empezó a enseñar la teoría de la evolución y automáticamente cambió ya el baremo. Se podía hacer religión o ética, puedes elegir. ¿Qué hacía la gente? ¿Pedir religión? 4. Porque era más fácil. Los que lo pedían era porque era más fácil que ética y así podrían aprobar. Pero la mayor parte ya se pasaban a ética porque de religión ya no querían saber nada. Bueno, pues todo eso se consiguió en un año o dos. ¿Por qué? Porque además los medios de comunicación cambiaron drásticamente sus discursos, en televisión, en radio, etc. Por tanto, la mentalidad de la gente, de la masa, es manejable totalmente. Y ahora nos han llegado a un punto de tal extremo que, ¿quién cree en Dios? Bueno, hablo de nuestro país al menos, de nuestra zona más concretamente, en Cataluña. Que pocos. Puede haber tradición católica en festividades y en los pueblos algunos irán a misa aún, pero en ciudades muy pocos, en capitales menos. Bueno, pues todo esto, ¿por qué se ha dado? Porque se ha ido mentalizando la gente con todo el tema LGTBIQI+, y no sé qué más, y tantas cosas así. Hoy, precisamente hoy, hay el Día del Orgullo Gay en Madrid, en Barcelona. Y todo esto, hablad con cualquier persona, con cualquier joven y preguntadles sobre este tipo de valores morales y vais a ver cómo prácticamente todos tienen asumidos que da igual con quién te quieras y lo que hagas, no importa, porque lo importante es amarse y esas cosas. Y no digas que esto no es bíblico porque ya sabes lo que te van a decir. Bueno, pero hay que decirlo igualmente, las cosas como son, no podemos callar. Pero todo esto, solo tenéis que poner televisión, y nosotros normalmente aquí en lengua catalana vemos TV3, la televisión de Cataluña, y es un continuo de comentarios en noticias, en programas especiales de reportajes, en información, sí, pero también en cuestiones musicales, etcétera. Y por todos lados, en opiniones tertulianas, etcétera, etcétera, hay el mismo bombardeo continuo, como que eso es lo normal y aceptable, y todo lo otro que se diga, pues eso es de retrógrados, de homofóbicos y no sé cuántas cosas más. Por tanto, ¿se ha moldeado a la sociedad a través de los medios de comunicación? Sí, claro que sí. ¿Eso se ha hecho porque sí? No, porque eso ha venido sufragado por detrás para que haya un cambio de mentalidad, y eso también vale pasta, ¿entendéis? Eso se paga. Y ya sabéis quiénes han sido los que han promocionado ese cambio de opinión. Bueno, pues ahora eso ha dado sus frutos de lleno. Se ha llegado ya prácticamente a un punto máximo, pero ahora, curiosamente, cuando todos estos conceptos son los aceptados en la sociedad, es cuando a su vez, antes lo estamos hablando, están habiendo más casos que nunca, según nos están haciendo referencia, de cuestiones de agresiones homofóbicas y tantas cosas más. Con lo cual se está dividiendo la sociedad de un modo total. ¿Y qué podemos esperar? Pues ya lo sabéis, que ese cambio de mentalidad también se puede producir del mismo modo que se produjo en 1 o 2 años, como pasó la anterior vez, pero ahora al revés. ¿Quién va a marcar la pauta de línea de pensamiento a nivel mundial? Sobre todo a nivel occidental. ¿Quién lo ha marcado siempre? Desde que hay Estados Unidos y empezó a elevarse, ¿quién ha marcado la pauta a seguir? Es Estados Unidos, ¿eh? ¿Y ahora quién creéis que la va a marcar? No. Los mismos. Los mismos. Lo están haciendo en los medios bélicos, en los medios informativos, en los medios que queráis. ¿Creéis que en esto de moral no va a haber lo mismo? Pues igual. Quizás se puede entender un poco lo de la guerra de Ucrania y cómo se está partiendo el mundo en dos, porque Estados Unidos va a controlar de una manera más, y lo estamos viendo, inclusive política, pero en todos los sentidos, el mundo occidental lo va a controlar completamente. Yo creo que había gente que el tema, por ejemplo, en este tema de la moral, lo de Rusia no le venía bien. Rusia insistía mucho con ciertos valores, verdad que ahora están haciendo lo mismo, pero lo que sí se va a ver es que Estados Unidos, ya lo hemos visto, como en el tema de, por ejemplo, acá en Europa, especialmente como
Europa se ha arrodillado los líderes europeos a Estados Unidos con el tema de Rusia de una manera increíble que no lo puedes creer. Pero lo que estamos viendo que quizás, bueno, es una de las razones, digo, quizás de esta especie de empezar a partir en los dos bloques, ¿no? Como que dicen, bueno, esto es el fin del globalismo y lo que sea, pero Estados Unidos y obviamente el papado van a controlar Occidente de una manera completa y luego obviamente llevar las cosas para que el resto, el otro bloque, se tenga que doblegar a ellos. Digo, quizás es su estrategia también. Bueno, entra a formar parte del mismo juego, evidentemente. Por cierto, hablando de esta guerra de Ucrania, Rusia y demás, aparte de que España precisamente ayer dijo que iba a comprar 20 aviones cazas de lo mejor Eurofighter, todo eso ¿quién lo paga? Ya podéis saber por qué pagáis impuestos. Pago mucho de impuestos, pues ya sabéis también para qué va. Y todo esto me lleva a un dato que vamos a presentar en el siguiente coloquio. Sabéis que en Ucrania han dicho que iban a prohibir los libros de literatura rusa. Sí, pues vamos a ver algo que ahora diremos, bueno, pues ahora quizás entiendo aún más por qué los prohíben. Pero por un porqué que desde luego no es fácil de imaginar, ya lo veréis. ¿Más preguntas? Hay una pregunta que dice, ¿cuándo considera que entre en la guerra Estados Unidos y la OTAN? ¿Estados Unidos contra la OTAN o No, juntos? que entren en la guerra Estados Unidos y la OTAN. Bueno, eso tendrá su momento, pero aún no toca. Primero tienen que haber algunas cosas más. Eso no quiere decir que tarde, pero ya llegará, ya llegará. Aunque bueno, ahora no es el tema que nos ocupa hoy, Bien, pues si no hay nada más, nosotros terminamos aquí el coloquio. Os advierto... ¿Hay una? Sí, aún hay otra. ¿Sí? Dice, ¿el próximo Papa será judío para que se promueva la construcción del tercer templo? Bien, de eso lo hemos comentado en alguna ocasión y es bastante factible, pero tenemos preparado varios coloquios que tienen que ver con el tema del tercer templo y cosas asociadas, que hay una serie de noticias que cuando mostremos nos van a hacer pensar y mucho, y los cumplimientos proféticos. Por eso vamos a aparcar esta cuestión para otro momento. Bueno, ¿No hay más preguntas? Pues bien, muchas gracias por haber seguido este coloquio y, por favor, vosotros mismos estad pendientes de todo lo que va aconteciendo en este continuo proceder de este mundo, que ya no podemos estar despistados para nada, debemos conocer las profecías. Y os digo algo, antes Fanny ha dicho que no sabe si hay algún otro ministerio que hable de esto o alguna religión. Yo os he de decir algo, lo que os expongo, en este caso muy concreto aquí y en tantas otras conferencias, no es algo que un servidor ha tenido una revelación magnífica y no. Es que son las creencias de los adventistas de cuando yo era pequeño. Y que gracias a Dios por estar en una iglesia, en un rincón de este país, que era una iglesia pequeñita, pero formada, o mejor dicho, fundada por un hombre que conocía muy bien la profecía, y que esto nos lo transmitió a mi hermano Josep y a mí y a los otros pocos que estábamos allí. Fuimos formados en el conocimiento de los textos bíblicos y los escritos de Ellen White, que corroboraban y ampliaban lo que decía en datos, en detalles, la palabra de Dios. Y eso es lo que ha servido para saber que esto iba a acontecer, y por eso lo he podido decir durante tantos años. Pero no es porque yo sea el lumbreras, es que esto era creencia de la Iglesia Adventista de siempre. ¿Ahora creen lo mismo? ¿Lo predican? Bueno, pues algunos lo creerán y otros muchos ya no, porque no saben lo que se viene. Muchos no tienen ni idea del proceder de las profecías hasta el fin del regreso, hasta el momento del regreso de Cristo, porque no se les enseña. Y otros que se les enseñan conceptos totalmente erróneos que ya no son de la creencia adventista. Y cuando digo creencia adventista, es la creencia auténtica bíblica, porque Ellen White no contradice para nada la palabra de Dios. Tened esto presente, nos conduce a ella para que profundicemos,
pero gracias a Dios le dio a ella una claridad para nuestros días que necesitamos conocer y que vemos cómo realmente no ha fallado. A partir de aquí, ¿qué está pasando? Pues que realmente ahora, yo no sé si esto, y desde aquí os lanzo la pregunta, si alguno de vosotros es adventista y aún va a iglesias, pues a ver si allí están hablando de estos temas. Si están diciendo que iba a pasar esto en Estados Unidos y lo que va a pasar en Europa, etcétera, etcétera, en consecuencia, que esto marca el fin de los tiempos y el poder de la hegemonía de Vaticano. Bien, pues todo esto, si no se habla allí, o si se habla, por favor, si alguien tiene referencias, que me lo diga. Pero esto era la creencia adventista de siempre, y que evidentemente me creí porque era Biblia y era espíritu de profecía. Y cuando vas siguiendo los acontecimientos te das cuenta que no fallan. Por tanto, una vez más, el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y gracias a Dios por ello, porque avisa, no es traidor. El problema es si dejamos de lado lo que debiéramos conocer y nos adherimos a creencias que no son precisamente auténticas del pueblo de Dios. A partir de aquí, si vais a esas iglesias y no dicen nada de esto, señores, tenéis un grave problema. Y tenéis que decírselo a vuestros pastores y líderes, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no decís esto? Y a ver qué os responden. Y si no van en esa sintonía, una vez más, como tantas veces he de decir, con tantos otros temas, ¿qué seguís haciendo allí? ¿Qué seguís haciendo ahí? Pues nada, nosotros terminamos aquí. Desde luego las señales del retorno de Cristo son cada vez más evidentes y debemos conocerlas para dar el mensaje al mundo. Si nosotros esto no lo hubiésemos anunciado durante hace años y años, muchos ahora no podrían levantar cabeza y decir, está pasando lo que habías dicho hace tanto tiempo. Esta misma noche he recibido un escrito, bueno, cuando me he levantado por la mañana lo he visto, un mensaje que alguien ha escrito en un comentario de los vídeos, creo que en Puertas Dimensionales, que si al final es que el Señor, bueno, se refería a mí, San Vicens, tenía razón, porque él mismo hace referencia de esta noticia que hemos presentado hoy aquí sobre el tirar por tierra el aborto en Estados Unidos de la Corte Suprema. Si nosotros no hubiésemos dicho las cosas antes, ¿cómo ahora muchos podían creer? Pues una vez más, como dijo Jesús, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué dijo él? Os digo todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿No vamos a creer aún? Pues las pruebas las tenéis. Y más en el próximo coloquio. Maranata 2031, sí. Las señales están ahí, gusten o no gusten. Que Dios os bendiga.